Gracias, Pedro. Estoy muy contento de presentar brevemente a Isabel, que es una joven astrónoma muy característica de la nueva generación de astrofísicos en España. En el Instituto de Astrofísica de Canarias, donde trabajo, hemos tenido una política durante los últimos años de enviar la gente joven fuera para estudiar o para hacer su doctorado o una etapa postdoctoral. Y así, esta política tiene mucho éxito. Casi la mitad de los astrofísicos en España ahora han pasado por una etapa de este tipo. En el caso de Isabel, ella es la excepción, porque ella hizo todo ella misma, sin la ayuda y sin el impulso de nadie más. Para mostrar su sentido de sacrificio, fue a Manchester para hacer su licenciatura y después ha pasado por Chile, por Australia, donde hizo el doctorado, por Holanda y al final ha vuelto a Granada, España, Granada, donde acaba de mudarse hace un par de semanas o menos, y aquí está. Entonces, tenemos la suerte que ha podido venir esta noche y paso la palabra a ti, Isabel. Muchas gracias. Buenas noches. Primero de todo, lo que querría es agradecer tanto a John como a Pedro el haber pensado en mí para participar en estas jornadas, y también a los organizadores, porque realmente es un privilegio estar aquí con ustedes esta noche. Voy a hablar de las escalas de tiempo en el universo, pero en realidad me voy a apoyar un poco en este título para hablar de la estructura y de temas de astrofísica que son más cercanos al trabajo que yo hago. En realidad, las escalas de tiempo que tenemos en el día a día un poco están determinadas por eventos habituales, pues la duración de la película de turno, las colas en el banco. Un poco la percepción que tenemos del tiempo depende de la capacidad que tenemos de detectar cambios a nuestro alrededor. No tenemos la capacidad de ver con esta precisión el cambio, por ejemplo, en cómo crecen las flores o cómo está creciendo esta planta, pero sí que es cierto que podemos ver una semilla y cuando ya ha crecido la planta y sabemos esta diferencia, este cambio que ha habido a nuestro alrededor. Está claro que es imposible que detectemos cambios que tienen una duración más larga que la duración de nuestra vida. Por ello, hoy lo que quería un poco es tomar una analogía y en vez de tomar la escala de tiempo de nuestra vida, tomar a la Tierra y la vida de la Tierra como la escala, como el baremo, digamos, de medida de los cambios que ha sufrido tanto ella como el universo alrededor suyo, para que un poco intuitivamente podamos ver los cambios que han pasado en el universo local a una escala mucho mayor de la que ha pasado en nuestra vida. Por ejemplo, por eso la pregunta es un poco, o sea, poniendo una personalidad a la Tierra, digamos, ¿qué pensaría la Tierra de los eventos ocurridos desde su formación hace ya 4.600 millones de años? En realidad, podríamos considerar que tanto la formación del Sol y la Tierra ocurrieron de manera casi simultánea. Había una nube de polvo y gas de unos 25.000 millones de kilómetros, y esta nube colapsó y el 99% de la masa de toda esta nube de gas y polvo formó el Sol y el 1% restante formó el resto de los planetas. En realidad, para pasar de una pequeña agrupación, digamos, de granos a un planeta, un protoplaneta, un planeta bebé, tuvieron que pasar en realidad solo unas decenas de miles de años. Y la Tierra se formó básicamente en 200 millones de años. Ahora vamos a ver esa escala un poco qué significa. Bueno, decenas de miles de años está claro que es poco, incluso
Eso es algo que intuitivamente podemos captar. Por lo pronto, desde el nacimiento de la Tierra, bueno, habían pasado ya casi 500 millones de años desde que el Sol comenzase a arder. Y había transcurrido ya más de la mitad del tiempo desde el Big Bang al momento actual, desde la gran explosión. Esto quiere decir que la galaxia donde nació la Tierra era más o menos la galaxia en la que nos encontramos ahora. Es cierto que es posible que haya sufrido ciertos cambios, que haya cambiado, por ejemplo, la formación estelar que se producía, la cantidad de estrellas que se formaban en nuestra galaxia en ese momento probablemente era mucho más elevada de la cantidad de estrellas que se forman en la actualidad. Pero para comprender esta duración de la vida de la Tierra y un poco para realmente entender la analogía de la que estamos tratando hoy, podemos definir la edad de la Tierra en función a las vueltas que da alrededor del centro de nuestra galaxia. De igual manera que definimos los años nuestros como el tiempo transcurrido en una órbita alrededor del Sol. Ahora, también me gustaría... un poco de agua. Antes de definir, antes de hablar de los eventos que han ocurrido alrededor de la vida de la Tierra desde que nació, me gustaría también hablar un poco de la galaxia donde vivimos. Porque yo estoy segura que muchos de vosotros sabéis que vivimos en una galaxia espiral, que es una galaxia de disco. Significa que casi todo, las galaxias están compuestas principalmente de gas, polvo y estrellas. El gas y el polvo se distribuyen en un disco muy delgado. Y las estrellas se distribuyen en un disco, también ocupando el mismo espacio que el gas y el polvo, obviamente, pero más gordito que el disco que han formado el gas y el polvo. La verdad es que la visión que tenemos nosotros ahora mismo de la galaxia ha cambiado mucho desde los últimos 10 años. Anteriormente, casi todas las mediciones que teníamos de la estructura de la galaxia venían de datos del gas, de información del gas. Sabíamos que había muchos brazos espirales, pero no sabíamos bien el ancho de estos brazos espirales, y sí que sabíamos más o menos la posición de nuestro Sol, en el disco. Más o menos esta es la posición. Sin embargo, hace unos 10 años, la visión de esta imagen de la galaxia ha ido cambiando. Creíamos que estábamos en una galaxia espiral sin otro tipo de estructura, y en realidad ahora sabemos que vivimos en una galaxia espiral que tiene una barra en el centro. Ahora voy a explicar, para aquellos que no sepan lo que sea una barra, un poco lo que es esta barra y cómo se ha observado. Los datos con los que hemos obtenido estos resultados ya no son los datos del gas, sino más información de la distribución de las estrellas. Un problema que tenemos para conocer la galaxia donde vivimos es el hecho que estamos dentro. Ese es el problema principal para poder conocer la estructura de nuestra galaxia, porque, como he dicho, hay mucho gas y polvo, y nosotros estamos en el disco. Tener ese gas y polvo lo que hace es oscurecer toda la información, toda la luz que viene de las estrellas que están más atrás de ese polvo. Y nos hace más difícil entender y saber cuál es la estructura de la galaxia. Sin embargo, como en el 1997, se comenzó un proyecto que se llamaba el TUMAS, que es un proyecto que cartografió el cielo usando 2 telescopios, cada uno en un hemisferio. Y estos telescopios se pusieron con cámaras infrarrojas, y las estrellas, el infrarrojo es menos sensible a toda esta absorción por polvo, y podemos ver mucho mejor la distribución. De ahí supimos que había esta estructura alargada que cubría la cara del disco de nuestra galaxia. También supimos qué inclinación tenía respecto a nosotros y más o menos lo largo que era, un poco la estructura total de esta barra. De hecho, estas barras se observan en casi todas las galaxias espirales.
en un 75% más o menos de las galaxias que observamos tienen estas estructuras barradas. Aquí muestro dos ejemplos preciosos de galaxias barradas. Yo trabajo en galaxias barradas, o sea, ahí tengo un sesgo inevitable. Estas barras, que son estas estructuras que cubren el disco de la galaxia, son estructuras muy peculiares porque son estructuras que actúan como una especie de torque sobre el disco de la galaxia, y lo que hacen es que son muy eficientes para redistribuir toda la materia y el momento angular del disco. Es decir, lo que pueden hacer es traer materia hacia el centro o también redistribuirlo hacia afuera. Y cambian totalmente la morfología de las galaxias. Todavía no está claro cuál es, por ejemplo, el rol de estas barras para producir, por ejemplo, todas estas estructuras, los bulbos centrales, las estructuras más luminosas, más esferoidales, que habitan en el centro de las galaxias. Y también cuál es su efecto para, por ejemplo, formar estrellas, o simplemente para cuál es qué es lo que van haciendo para que haya una evolución en la galaxia interna. Bueno, creíamos que ya sabíamos cómo era la estructura de nuestra galaxia. Aún no sabíamos del ancho de los brazos tampoco. Y hace un año, un satélite, el satélite Spitzer, que estaba dotado de una cámara infrarroja, todavía más al rojo que los datos de TUMAS, hizo un cartografiado también con unas 800.000 imágenes que incluyen unas 110 millones de estrellas en este cartografiado. Este es un ejemplo del cartografiado. Y esta es la manera de esto. Se puede estudiar todo el disco de la galaxia y de ahí inferir cuál es la distribución de materia en la galaxia que estamos. Y hace un año descubrimos que ya no estábamos en una galaxia con muchos brazos dominantes, sino que en realidad estábamos en una galaxia que tenía dos brazos dominantes, una barra en el centro y otros brazos más débiles. Esta es hasta ahora la visión que tenemos de la estructura de nuestra galaxia. Es posible que en el futuro vaya cambiando. Es posible que, por ejemplo, encontremos que también habitamos en una galaxia que tiene un anillo. Voy a mostrar más adelante algunas galaxias que tienen también anillos. El problema, de nuevo, es que es el estar dentro de la galaxia. Es muy fácil ver la morfología y el aspecto que tienen las galaxias cuando las miramos fuera, pero conocer la galaxia donde vivimos es bastante más complicado. Una cosa que sí sabemos es que la mayor parte de las estrellas que habitan en una galaxia espiral, estas galaxias de disco, en general tienen casi todas unas órbitas circulares alrededor del núcleo de la galaxia. En nuestro caso, el núcleo está a unos 23.000 años luz. Y también sabemos que la rotación de estas estrellas no es como la de cuando yo roto el brazo. Cuando yo roto el brazo, el angulito que hace esta parte de mi brazo y la que hace el final del brazo es el mismo, si no se me desintegraría el brazo. Sin embargo, sabemos que en las galaxias no es así, que tardan menos las partes centrales en dar la vuelta. Es lo que se llama y lo que se denomina rotación diferencial, que es opuesta, por ejemplo, a la rotación que muestro aquí de un carro, en la que todos tardan el mismo tiempo en dar la vuelta, si no es que se desmembraría la rueda. Bien, pues esto es una manera de representarlo. Es en nuestra galaxia, la velocidad de rotación va disminuyendo con el radio desde el centro, y en una rueda de carro la velocidad de rotación va aumentando linealmente desde el centro. El Sol viaja más o menos a una velocidad media igual a la de las estrellas de su vecindario. Esto es lo que se llama el sistema local de reposo, es decir, nosotros a las estrellas de alrededor, como viajan con más o menos nuestra velocidad, las vemos como si no se moviesen. Hemos dicho que
que nuestra Tierra tarda 225 millones de años en dar una vuelta. En términos, o sea, es decir, eso sería un año galáctico de nuestra Tierra. Pues en términos de estos años galácticos, en realidad nuestra Tierra es una veinteañera. Solo ha dado unas 20 vueltas a la galaxia desde que nació. Pero bueno, ahora ya que más o menos sabemos cuántos años ha dado, podemos hacer un paseo un poco por la vida de la Tierra y los cambios que ha sufrido un poco ella al principio, los cambios fundamentales que han dado luego lugar a la existencia de la vida en la Tierra. En el primer año de vida, en estos 225 primeros millones de años, la corteza aún no se había solidificado. Estaba continuamente recibiendo un bombardeo de meteoritos y cometas, que de hecho estos cometas trajeron el agua y otras sustancias que luego, otros elementos que facilitaron la formación de la vida en la Tierra. También en esta época se forma la Luna. Aquí tengo un pequeño vídeo que muestra una simulación de cómo ocurrió este evento en el que la Luna se formó cuando había un choque entre la prototierra y un planeta del tamaño de Marte. Cuando estos dos planetas chocaron, emitieron una nube de gases y silicatos que poco a poco se fue asentando en un disco. Este disco, a la medida que se iba enfriando, iba colapsando las pequeñas partes de este disco para ir formando lo que iba a ser la Luna. En realidad, en una semana se reagrupa, en una semana nuestra, no en una semana galáctica, se reagrupa todo el material. Y en un año nuestro, se forma la Luna. Es decir, esto es un evento que si hubiéramos podido verlo, que obviamente no, porque en ese momento la vida no era posible en la Tierra, hubiéramos sido capaces de verlo. Aquí vemos cómo poco a poco se van agregando todas las pequeñas partículas, estos agregados, unos vuelven a caer a la Tierra y otros se van agregando poco a poco para formar la Luna. También vamos a ir viendo cómo, debido a la fuerza de marea, todos estos agregados tienen una cierta elongación hacia la Tierra. Sabemos que esto ha sido así y que la Luna viene de la corteza y no del interior de nuestra Tierra por la cantidad de hierro. La Luna tiene muy poco hierro comparado con la cantidad de hierro que tiene la Tierra. Aquí vemos ya cómo la Luna está casi formada, siguen agregándose pequeños corpúsculos, pero vamos, ya estamos casi al final de este año en cuando se ha formado la Tierra. Aquí ya tenemos nuestra Luna tal como la conocemos. Esta es una foto de la Luna real. He dejado los créditos porque este es un grupo de investigadores japoneses y quería darles el crédito de la simulación que habían hecho. Bueno, tenía música, pero no la he puesto. Bien. Pues esto pasa apenas después de un año un año galáctico de la Tierra. A ver. Vale. Entre los 3 y 5 años galácticos de la Tierra, estas 3 o 5 vueltas alrededor del centro de la galaxia, se forma una atmósfera pesada de CO2, hidrógeno y vapor de agua. Esto ya hace también que ya no haya un bombardeo de estos meteoritos que antes estaban martirizando a la Tierra. Se forman los océanos y los océanos hacen que esta atmósfera comience también a desgasificarse. Sabemos que este calentamiento radiactivo hace que hay unas corrientes de convección que hace que se creen la tectónica de placas, ¿verdad? El movimiento que sabemos que hay. Pues esto a mí me ha sorprendido averiguar que en realidad esto es una teoría que se expuso aproximadamente en los años 40.
Es una teoría que para nosotros es ya asumida como puede ser la de la evolución de Darwin, ¿no? Pero en estos años era una teoría que se consideraba excéntrica y nadie le daba ningún crédito. Casi hasta los años 70 no fue cuando se publicó ya el artículo seminal donde ya estaba se decía que la tectónica de placas, se daban los nombres, etc. Antes había una de las teorías era la de la manzana asada. Antes, o sea, había evidencias de que la tectónica de placas era lo que lo que describía la estructura del movimiento de los continentes. Pero esta manzana asada, lo que decían era, bueno, cuando se iba enfriando la Tierra, era lo que creaba, se arrugaba y creaba las cuencas del océano y las cordilleras. Claro que ya había habido mucha gente antes que decía que la erosión en este tipo de estructura estática hubiera rellenado todos los agujeros y hubiera alisado todo, y al final lo que hubiera quedado es una esfera sin ningún tipo de forma. Aún así, fue hasta los años 70 que la tectónica de placas cobró realmente el lugar que tiene y que se merece, ¿no? En fin, esto será simplemente un paréntesis, porque me parecía bastante curioso este hecho. Bueno, una vez que ya la corteza se solidifica, de nuevo estamos todavía en la infancia de la Tierra, se forman los primeros sistemas moleculares que están envueltos por membranas. Son las células procariotas. Estas células no tienen un núcleo, pero ya hay una cierta trasvase de información, porque ahí tienen un ácido ribonucleico que además ayuda a sintetizar proteínas, que ya es la base para que se cree la existencia de la vida. También comienza la fotosíntesis, pero todavía no hay producción de oxígeno en la atmósfera. Lo que es curioso es que, claro, esto creemos nosotros que los primeros habitantes de la Tierra fueron este tipo de células, de estos sistemas monocelulares, unicelulares, procariotas, etc. Pero de ellos no ha quedado ninguna evidencia. Sin embargo, la primera evidencia de la Tierra, la evidencia más antigua, son unas estructuras que se encuentran en muchos sitios del planeta, que algunas de ellas son unos fósiles de hace 3.600 millones de años. Y es muy curioso porque la línea de genética, estas todavía, o sea, hay estromatolitos, estas estructuras se llaman estromatolitos. Y estos estromatolitos los hay vivos también, y se pueden encontrar en Australia y, bueno, no sé si en algún otro sitio más. Pero estas estructuras son unas estructuras sedimentarias orgánicas en las que se van estas algas verdes, ya son células procariotas, pero que sí que ya tienen oxígeno, o sea, ya es una fotosíntesis en la que se emite oxígeno en la atmósfera. Se van cimentando junto a carbonato cálcico, y también se va cualquier cosa que haya por ahí también se termina siendo cimentada en estas estructuras que son como arrecifes, y van surgiendo de esta manera y se van formando las estructuras. Son muy interesantes también porque hay otra característica de los estromatolitos, y es el heliotropismo. Estas estructuras estaban influidas, el crecimiento de estas algas verdes y azules estaba también influido por la luz del sol. Y gracias al estudio que podemos hacer de los fósiles que hay, sabemos que la duración del año, porque el crecimiento de estos estromatolitos variaba con las estaciones, podemos saber que el año duraba 435 días. O sea, que también nos ayudan un poco para estudiar lo que era el sistema solar. Había un retraso casi de una órbita alrededor del Sol, del centro de la galaxia, entre esta primera producción de oxígeno y la oxigenación masiva de la atmósfera. Esto se debe a que todavía la Tierra necesitaba un cambio tectónico en la anatomía de la Tierra, porque al principio todo este oxígeno, junto con hierro, venía absorbido por los océanos.
En resumen, un poco los primeros 4 años de vida de la Tierra se producen un montón de circunstancias. Se diferencian las partes del centro de la corteza, se solidifica, se forma la Luna, se forman las primeras rocas terrestres, los circonios, y también se forma ya la base de la vida. Casi, ya a partir de aquí, era una cuestión de esperar, nada más. Ahora ya no voy a saltar un poco en la vida de la Tierra, porque un poco ahora era más una curiosidad mía, pero en realidad es más de un geólogo, de un biólogo que de un astrofísico este tema. Pero no quiero pasar a los eventos, digamos, cosmológicos que pasaron alrededor de la Tierra durante todo este periodo, sin hacer mención de 2 periodos importantes durante este crecimiento de la Tierra, crecimiento. Uno es el final de la adolescencia de la Tierra, ya cuando cumplió los 18 años, se produce la explosión de vida del periodo cámbrico, en la era paleozoica. Aquí muestro un mapa de la Tierra con la distribución de los continentes en esa época y uno de los fósiles de la época, un trilobite. Esta explosión de vida hace referencia a una aparición geológicamente casi repentina de organismos macroscópicos complejos. Este periodo marca una brusca transición en el registro de fósiles. Esto es obvio porque es en este periodo que comienzan a haber seres, digamos, que tienen un esqueleto y pueden dejar un fósil. Esto yo creo que ha hecho este periodo la alegría de los paleontólogos. En realidad es curioso pensar que más o menos en media cada especie dura unos 4 millones de años y que en realidad hay gente que dice que el 99% de las especies no están ya aquí. Aquí muestro un trilobite, un crustáceo y un nematodo, que es una especie de gusano parásito. Bueno, otro punto ya fundamental en el crecimiento de la Tierra, no es crecimiento, es como ya esta analogía la toma demasiado lejos. Pero vamos, en las vueltas que da alrededor, en su historia, digamos, y es unos días antes de su 20º cumpleaños, aparecen los primeros homínidos. Aquí muestro un poco el esqueleto del primer homínido que se ha encontrado hace 3,5 millones de años en Etiopía, y uno de los primeros, la mandíbula de uno de los primeros habitantes de Europa que se ha encontrado en Atapuerca y es una mandíbula de hace unos 1,2 millones de años. En fin, ahora, una vez que ya hemos visto un poco cómo es nuestra galaxia, hemos definido las vueltas, la edad de la galaxia, la edad de la Tierra, me gustaría ahora hablar de si la Tierra en este tiempo ha podido ver cambios a su alrededor o no ha habido cambios en el universo local que haya podido percibir o que haya podido vivir la Tierra. Para ello voy a hablar un poco del grupo local que rodea a nuestra galaxia. Aquí muestro una especie de mapa del grupo local de la galaxia. Estos son todos los compañeros de la Vía Láctea. Son unos 50 miembros y se llama el grupo local de galaxias. Entre estos 50 miembros, aquí podéis ver que la escala es 1 millón de años luz. Para haceros una idea, tarda 100.000 años la luz en atravesar nuestra galaxia. Hemos dicho que para llegar la luz del centro de la galaxia nosotros tarda unos 23.000 años. Y la escala, este trocito, son 1 millón de años luz. Pero este es un grupo local en el que hay bastante acción. Una de las galaxias que componen el grupo local se ve desde el hemisferio norte y es la galaxia de Andrómeda. Es una galaxia espiral un poco parecida a la nuestra. Otro tipo de galaxias son, por ejemplo, M32, que es una galaxia bastante diferente a nuestra galaxia. Es una galaxia mucho más pequeña. No es una galaxia... Se me ha olvidado decir que esta rotación
de las estrellas en una galaxia de disco, esta rotación es la que mantiene la estructura de disco de una galaxia. Estas galaxias de aquí son esferoidales y no están mantenidas por rotación. Sus estrellas tienen movimientos más aleatorios. Esta galaxia es compañera de la galaxia Andrómeda. También hay otro tipo de galaxias mucho más pequeños, como puede ser Leo o Carina, en los que la luz tarda 500 años en atravesarlas. Son galaxias mucho más pequeñitas. El origen de estas galaxias pequeñas todavía no está claro. La cosmología actual explica la formación de galaxias grandes con la acumulación de galaxias más pequeñas. No queda claro si estas galaxias pequeñas, algunas de ellas, son, digamos, reliquias de un universo muy temprano, aunque sabemos que, por ejemplo, este tipo esferoidal siempre está asociado a galaxias espirales más grandes y se encuentra más bien en ambientes donde hay bastantes galaxias. Luego es probable que estas galaxias sean producto de algún tipo de interacción. Sin embargo, estas irregulares pequeñas se encuentran también en ambientes donde hay menos galaxias. Y no está claro si también de una interacción se producen, ya hablaremos después, unas enanas que se llaman enanas de marea, que es material que al juntarse dos galaxias se ve expulsado y forma ella misma, al final termina siendo gravitacionalmente independiente. Este probablemente no sea el caso de Leo. También hay otro tipo de galaxias que son más pequeñas que la nuestra, pero también son, y que Andrómeda, pero también son galaxias espirales, M33. Es decir, hay una fauna en este 50 grupos que nos pueden ayudar a comprender cómo se han formado y cómo evolucionan las galaxias. Ahora lo que me gustaría es centrarme un poco más y volver a hacer un zoom en la Vía Láctea y ver a los compañeros más cercanos de la Vía Láctea. Los compañeros de la Vía Láctea, desgraciadamente, no los podemos ver porque se ven desde el hemisferio sur. Son las nubes de Magallanes. Quizás la Tierra se ha perdido el evento en el que las nubes de Magallanes quedaron atrapadas en el campo gravitacional de nuestra galaxia. Pero todavía es una cuestión bastante debatible si las nubes de Magallanes, que son dos galaxias enanas, también irregulares, poco más masivas que Leo, pero son de este tipo de galaxias, si esas están ligadas gravitacionalmente a la Vía Láctea o no. Si estuviesen ligadas gravitacionalmente, lo que supondría es que cederían su energía cinética, poco a poco, su movimiento a las estrellas de nuestra galaxia y empezarían a decelerarse, hasta que terminarían siendo engullidas por nuestra galaxia. De todas maneras, esto todavía es cuestión bastante de debate entre los científicos si esto es así o no. Una de las razones por las que se cree que sí que puede ser así, obviamente, aquí, lo que estoy mostrando aquí, ahora voy a explicar por qué. Esto que estoy mostrando aquí es una imagen óptica tomada desde un telescopio normal con una cámara, como puede ser una cámara amateur. Pero si en las nubes de Magallanes, en vez de ver su distribución, que refleja más bien su distribución de estrellas, pero si en vez de ver las estrellas miramos qué es lo que está haciendo el gas está haciendo esto. Esta es la nube más grande de Magallanes y esta es la nube pequeña de Magallanes. Hay toda una cola de material, esto es hidrógeno atómico. Hay toda una cola de gas que une ambas galaxias y también hay un puente que va como hacia nuestra galaxia. Ese tipo de información se obtiene con los radiotelescopios. Este sería el tipo de modelo que explicaría, por ejemplo, el hecho de que tengamos ese tipo de colas que vemos en el hidrógeno. Tendríamos las dos nubes de Magallanes y estarían, si están ligadas, orbitando y decelerándose para ser engullidas por la Vía Láctea. Sabemos que, no sabemos si en las nubes de Magallanes esto ha ocurrido, pero sí sabemos que en otras galaxias han sido ya engullidas por nuestra galaxia. Esto en realidad, la primera galaxia de la que se sabe
Se observó en el 1994. La verdad que ha habido un montón de cambios en muy poco tiempo, tanto como de la estructura de la galaxia como de la interacción que tiene la galaxia con su entorno. Esta es la galaxia de Sagitario. Esta galaxia de Sagitario ha sido difícil verla porque se encuentra justo en el lado opuesto del centro de la galaxia respecto a nosotros. Y es bastante difícil de verla. De hecho, se cree, por el tipo de estrellas que la componen, que son estrellas viejas, que esto era una galaxia esferoidal como M32, la que hemos visto antes, pero que ahora tiene una estructura elongada debido a las fuerzas de atracción de marea de nuestra galaxia, que ya está totalmente estirando todo el material y está orbitando en el halo de nuestra galaxia. Aquí tenemos más o menos un dibujo de dónde estaría Sagitario y cómo estaría repartida su material. Esto probablemente, Sagitario fue atrapado por la Vía Láctea más o menos en el momento en el que se formó la Tierra. No nos queda claro si las nubes de Magallanes van a terminar siendo engullidas. Sabemos que Sagitario ha sido, pero recientemente también se ha postulado que lo que va a pasar es que va a haber una colisión entre las dos galaxias más grandes del grupo local, entre la galaxia de Andrómeda y nuestra galaxia. Aquí hay una foto de cómo se vería Andrómeda desde el porche de la casa cuando se va acercando a la Vía Láctea. Esto lo que haría, bueno, en realidad no creo que se viese así. Yo creo que no se verían colorines, pero es verdad que sí que se vería probablemente una parte muy luminosa y probablemente además no notaríamos nada, simplemente que ese brillo en el cielo. Lo que pasaría es que estas dos galaxias chocarían y nosotros pasaríamos a formar parte del material de una de la cola que une, como las colas que hemos visto antes, de material que une las nubes de Magallanes, pues de las colas que resultarían de la colisión entre estas dos galaxias. Voy a poner ahora mismo una pequeña simulación de qué pasa cuando se chocan dos galaxias más o menos del mismo tamaño. Este es un tipo de simulación muy simple en el que se simula un poco la distribución de materia con cada partícula, son un número de estrellas. Y se meten los procesos físicos más importantes que se cree que dominan en cada interacción. En este caso, el proceso dominante es obviamente la gravedad. Vaya. Por supuesto, el efecto depende de cómo choquen, de la masa de las dos galaxias, y este podría ser un tipo de choque parecido al que tendrían Andrómeda y la Vía Láctea. Se van acercando los discos, van arrancando material, vuelven a rotar alrededor del centro de masa y siguen, por ejemplo, parte de este material podría estar formando una enana de marea, pero casi todo el material que rodea estas galaxias va a volver a caer a la galaxia resultante. La galaxia que resulta de esta interacción ya no es una galaxia espiral. El choque de estas dos galaxias espirales da lugar a una galaxia elíptica. Entonces, terminaríamos de pasar de una galaxia espiral a una galaxia elíptica. Sabemos que este tipo de interacciones ocurren. O sea, las vemos en acción totalmente, por ejemplo, aquí. Esta es una foto preciosa de dos galaxias en colisión. Esta parte, ¿ves como los dos discos, las colas que se forman, que son muy parecidas a las que se forman en las simulaciones? Las colisiones de galaxias, además, lo que hacen es que excitan un montón de formación estelar. Esta parte de aquí, que es un zoom de esta parte de aquí, se ven que hay un montón de formación de estrellas masivas. Todas estos luces azules, estos son cúmulos de estrellas muy jóvenes, que probablemente vayan a dar lugar a los cúmulos globulares que observamos, por ejemplo, en nuestra galaxia. O sea, normalmente este tipo de interacción
también gatilla muchísima formación estelar. El resultado de estas colisiones es este tipo de galaxias, son las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas, hay menor número que galaxias espirales, normalmente se encuentran en lugares donde hay un ambiente con más densidad de galaxias. De hecho, hay unas galaxias elípticas enormes, gigantes, que están en los centros de los cúmulos de los grupos de galaxias, de los cúmulos de galaxias. Estas galaxias ya no tienen esta forma aplanada, la distribución de las estrellas ya no es aplanada, sino es como una pelota de rugby. Estas galaxias en realidad se creían que eran muy sencillas hace tanto tiempo. Sin embargo, resulta que estas galaxias no solo tienen esta forma esferoidal, sino que a la vez pueden tener discos internos, porque antes se creía que no tenían mucha formación estelar, y de hecho tienen mucha menos formación estelar que las galaxias espirales, y que eran estos esferoides sencillos. Sin embargo, se sabe que muchas de estas galaxias tienen discos dentro, hay más formación estelar, no tanto como una galaxia espiral, pero son objetos más complejos de los que se creían. De hecho, a partir de ese momento ya no podremos medir la edad de la Tierra en años galácticos, porque ya no va a estar dando vueltas alrededor del centro de la galaxia. Las estrellas en galaxias elípticas se mueven más o menos de manera aleatoria, en vez del movimiento ordenado de rotación que domina en las galaxias espirales. Si la estructura estaba mantenida por la rotación en galaxias de disco, en las galaxias elípticas está mantenida por esta presión de las estrellas. De hecho, es curioso que esta dispersión de velocidad, este movimiento de las estrellas, da una idea de la masa de estos objetos. Y la masa de estos objetos parece estar también correlacionada con la masa del agujero negro del centro de estas galaxias. En cualquier caso, la Tierra será testigo de este evento siempre que ocurra en menos de 5.000 años, porque en 5.000 años nuestra estrella pasa a una fase de gigante roja y la Tierra y toda la vida en ella se verá engullida. Si la Tierra formase parte de esta nueva galaxia, alrededor de su 30 cumpleaños, que es cuando un poco se estima que podría pasar esta colisión, aún le quedaría todavía un 25% de su vida por vivir en este nuevo hábitat, situado en las partes externas de una galaxia elíptica. Es curioso, porque si en ese momento todavía existen astrofísicos que estudian la galaxia, tendrán que volver a reestudiar todo lo estudiado, porque ya no tendrá nada de sentido. Pero ni nuestro grupo local, ni nuestra galaxia están tampoco solos. Ya hay escalas en las que incluso la vida de la Tierra tampoco va a percibir los cambios. Nuestro grupo local forma parte de un cúmulo de galaxias que se llama el supercúmulo de Virgo. Esto ya, la escala son 10 millones de años luz, este sería el grupo local, y cada uno de estos puntitos son estrellas que están son galaxias que están asociadas a diferentes cúmulos. Estos cúmulos, por ejemplo, el cúmulo de Fornax, pues contiene un montón de estrellas, un montón de galaxias, es bastante más grande que nuestro grupo local, y contiene galaxias como esta galaxia barrada, NGC 1365, o esta galaxia que es NGC 1350, que tiene un anillo alrededor, un anillo que quizás también nuestra galaxia posea. Para cruzar el supercúmulo de Virgo, la luz emplea unos 110 millones de años, y a la velocidad de nuestra galaxia en el cúmulo tardaríamos toda la vida del universo en atravesarlo. Pero si ya aquí los cambios empiezan a ser totalmente imperceptibles, incluso para la vida de la Tierra, los cúmulos de galaxias, aquí está nuestro supercúmulo de Virgo, y aquí están, cada uno de estos son puntitos, son galaxias
que pertenecen a otros supercúmulos que tienen dentro más cúmulos, que tienen dentro más galaxias. Eso es un poco la estructura del universo a una escala en la que eso ya son 100 millones de años luz. Ya aquí podemos observar que la distribución de estos cúmulos y supercúmulos no es aleatoria. Aquí vemos que se distribuyen de manera como filamentos y vacíos, zonas donde hay muchas menos galaxias. Este tipo de estructura, la teoría que hay ahora estándar de cosmología, la ha reproducido perfectamente y de una manera bellísima. Se ve toda la estructura una vez, los modelos de materia oscura producen este tipo de estructuras naturalmente. Para terminar, me gustaría mostrar un mapa tomado con el cartografiado de Tomás del disco de nuestra galaxia y de toda la estructura a gran escala que nos rodea. Está codificada en colores. Tenemos los azules son más cercanos, amarillos y verdes van cada vez en distancia, en redshift, digamos en corrimiento al rojo, cada vez más lejos, y ya los rojos son los más lejanos. Bien, pues me gustaría que en este tiempo que hemos pasado hablando de las escalas de tiempo, pues hayamos aprendido un poco que nuestra Tierra ha sido capaz ha vivido un montón de eventos que han sido cruciales para su vida y verá muchos eventos que han sido determinantes en la estructura de la galaxia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isa. Y, ¿estás dispuesta a responder a las preguntas? Sí, claro. Porque si no... Buenas noches, Isabel. Normalmente asociamos todas las galaxias un gran agujero negro en el centro de las galaxias barradas o elípticas. En el caso, con brazos espirales. En el caso de cuando se produce esa fusión o ese cruce entre dos galaxias, ¿se ha pensado ya qué es lo que ocurre con los dos distintos agujeros negros que cada uno habitaba cada una de esas galaxias? Es una pregunta estupenda, pero en realidad aún no se sabe bien qué es lo que pasa. Probablemente el agujero negro resultante sea mucho más masivo que cada uno de los agujeros que formaban parte de los núcleos de las galaxias que formaron luego la galaxia elíptica. Pero bueno, ¿tienes? Sí. Buenas noches. En realidad la pregunta la hubiera querido hacer ayer, pero no fue posible y la voy a formular hoy. Antes quería manifestar el agradecimiento mío, y yo creo que de muchos, o de todos, a los organizadores y a todos los invitados, porque cada año nos hacen un regalazo con estas jornadas que nunca defraudan, siempre son magníficas los invitados y todo lo que hacen es extraordinario. Ayer tuvieron la buena idea de darnos una charla acompañada de música y me pareció pues original y adecuado al tema astronómico. La imagen del universo como algo armónico, como algo, el concierto de las esferas, venía bien con el concierto que estamos asistiendo. Sin embargo, para ser breve, hay una tradición en la visión del universo que viene de lejos, como un universo apacible, ordenado, organizado, un cosmos, se habla de la música callada, todo armonía, y sin embargo, conforme la ciencia avanza en el conocimiento del universo,
La imagen que yo percibo como profano es de un universo vertiginoso, un universo furibundo, diría yo, en vez de una música callada, una música atronadora, y un universo más caótico que armónico, inquietante, si no fuera porque la escala del tiempo, como ha dicho muy bien la señorita, es realmente más tranquilizadora porque todo ocurre en mucho tiempo. Esa visión que yo percibo del universo, que es la que me parece que la ciencia nos da, coincide con la que tienen los científicos. Pues voy a citar a alguien que no me acuerdo quién era, pero decía que el universo es casi todo el tiempo tranquilo y unos pequeños momentos de terror. No sé si tú, John, tienes algo que añadir. Pues, bueno, sí, pero hay aspectos muy violentos y otros aspectos muy tranquilos, como la propia vida, ¿no? Entonces, ni es uno ni es otro, es una mezcla. Hola, buenas noches. En el vídeo que nos ha puesto antes sobre la formación de la Luna, había un letrerillo que ponía tiempo de Kepler. Yo no sé lo que es. ¿Me podría explicar qué es el tiempo de Kepler? Pues no sé qué tiempo es un tiempo que han utilizado para caracterizar la simulación, pero no... porque en la simulación pone Kepler Time, abajo, Kepler Time, pero es un tiempo dinámico que han utilizado. ¿Tú sabes? Probablemente se refiere al tiempo necesario para cumplir la ley de Kepler. Sí, pero... En la órbita... Claro, pero de ahí trasladarlo a Sí. tiempo real, digamos, no sé qué tiempo. ¿Tiempo necesario para dar una órbita alrededor de la galaxia? Esto era alrededor de la Tierra, o sea, bueno, de la prototierra. O sea, esto es cuando este protoplaneta colisiona con otro planeta. O sea, es el tiempo que tarda en dar esa órbita alrededor de esa prototierra. Pero no es una escala de tiempo, o sea, no tiene un principio No. tiene una... No. Son escalas dinámicas dentro de la simulación. Un objeto en órbita alrededor de un otro cuerpo tiene un tiempo, en órbita estable, tiene un tiempo característico, depende de su distancia y de la masa del cuerpo central. Ese es el tiempo de Kepler. Buenas noches. Antes han hablado de la morfología de las galaxias espirales y cómo el agujero negro determina ese movimiento de rotación. Es siempre, la pregunta mía venía, a veces me he preguntado, ¿es siempre el mismo en todas las galaxias que conocemos? De la misma manera que en un sumidero en el hemisferio norte o en el sur gira siempre hacia un lado. ¿Tiene que ver con el magnetismo? El agujero negro no determina la rotación dentro del disco espiral. Es la masa, la distribución de masa total de todas las estrellas la que determina cómo se mueven las estrellas dentro del disco. En general, sí hay un sentido de giro favorecido, que es, si te enseño voy a ver una de las imágenes. Vaya, ya está esto. Ahora. Bueno, tiene un sentido de giro, pero viene determinado por la estabilidad dinámica del sistema. No viene determinado por el agujero negro central. Y es nada más que si ves los brazos espirales, en general giran en el sentido ese, pero no es ni sumidero, o sea, no es un sentido como, no es Coriolis la fuerza en la que está, es el hecho de que esté rotando la galaxia. Ese no es el efecto. Gracias, Isabel, por hacernos ver lo difícil, hacerlo fácil. A mi modo de ver, falta la última escala del tiempo, cuando la energía oscura
expanda cada vez más rápido el universo, desaparezca la materia y desaparezca incluso hasta las partículas y la radiación. Y en ese momento, ¿qué quedará? ¿El vacío absoluto? ¿La singularidad del cual partió el universo? No lo tengo claro. En realidad no es que desaparezca, es que se separan tanto que ya que está todo solo y vacío. Es un universo tan grande, en el que ya no hay compañeros. Sí, eso sí es una muerte tranquila. Buenas noches. Yo no sé si encuentro una cierta contradicción entre la fuerza de gravedad que existe aquí en la Tierra, que hace que nosotros estemos con los pies pegados a la Tierra, y este poder inmenso de separación de los cuerpos, cada vez más lejos, cada vez cogiendo más espacio. Ellos no tienen la misma fuerza de atracción hacia el núcleo, pudiéramos llamar, que la fuerza de gravedad sea esta. Lo maravilloso de la fuerza de la gravedad es que es la misma. Y es la misma fuerza de la gravedad la que está también, en su caso hay otras galaxias, otros cúmulos, y es la fuerza de la gravedad. Lo que pasa es que la masa cercana, es lo que te está afectando más, simplemente. Estamos afectados por, como he intentado un poco mostrar, las nubes de Magallanes están afectadas por nuestra galaxia, nosotros afectados por el Sol. O sea, es la misma fuerza de la gravedad, no hay ninguna contradicción, esa es la maravilla. Hola Isabel, ¿podrías ser un poquillo más explícita a la hora de hablar de la enana de María de Sagitario? Más explícita, ¿qué te gustaría? Sí, completar algo más. Es que hace poco leí, no recuerdo dónde, que evidentemente, como tú bien has explicado, nuestra galaxia es rodeada por una especie de halo que proviene en perspectiva de la constelación de Sagitario y si, vamos, en definitiva, que si puede explicar un poquito más sobre el último avance sobre... Lo que se sabe es por conteo de estrellas. Lo que se hace es que se hace un cartografiado de toda esta distribución de estrellas y vemos que esta distribución de estrellas no es uniforme, que tiene estas estructuras y los modelos explican estas estructuras cuando simplemente por una galaxia esferoidal chiquitilla que ha sido agrietada por la Vía Láctea. No hay nada nuevo que aparte de eso, que yo sepa. ¿Sabes? Bueno, que sí, eso sí, que el campo de gravedad de la galaxia grande no solamente atrae, sino deshace las galaxias pequeñas y se tira como con la lana o algo así, y forma una estructura más y más alargada mientras la pequeña galaxia cae. Y eso es lo que se ve. Allá arriba en el micro, si hablas un poco fuerte.
podría haber sido producido por materia visible que estuvo en esa parte del universo y que hoy ya no está ahí, pero sus efectos gravitacionales persisten durante un corto periodo de tiempo que para nosotros representa un tiempo de la vida de muchas generaciones. ¿Oíais desde ahí bien? Sí. Vale, me quedo tranquilo para no tener que repetir todo eso. Bueno, buenas noches. Yo creo que en realidad no es así, no depende de nuestra percepción del tiempo. Nosotros podemos medir con bastante precisión y no depende de que los fotones hayan salido hace mucho tiempo, la velocidad, por ejemplo, cómo se mueven las estrellas en una galaxia. Y es ese movimiento el que nos hace comprender que para poder explicar necesitamos una cantidad extra para poder explicar ese movimiento con esa materia que vemos, necesitamos una cantidad extra de materia. Eso es lo que nos hace, bueno, eso en galaxias, en cúmulos, y eso no depende de que haya salido el fotón hace miles de millones de años. Eso simplemente son observaciones de un momento. O sea, no vemos la película, no diría entera, digamos, pero somos capaces de ver una película bastante bien caracterizada. O sea, ¿te queda claro? Sí. Hola, Isabel. Una preguntilla, estoy un poquillo rayada con eso, porque por un lado parece que dejáis entrever como que el universo tiene como un fin, ¿no? Como que está limitado por lo de la energía oscura y no sé qué. Y antes has enseñado un esquemita como que se veía como así redondito, ¿no? Como la forma de la galaxia, como que esto sería tal. Y antes el muchacho ha dicho no sé qué de qué pasaría, ¿no? Si todo se desintegrara, no sé qué historia, ha dicho algo del vacío. Realmente el vacío no puede existir. ¿Hay algo que se haya demostrado, algo de que hay un límite? Y si es que lo hay, ¿qué hay después? Y si no lo hay, que es lo que yo en parte pienso, pero si no lo hay, es que ¿dónde termina? O sea, esto tiene que tener por algún sitio, una esquina, algo, ¿sabes? Que hay algo que se sepa ya sobre los límites del universo o no se sabe nada todavía. Quizás el problema ha sido la figura. La figura tiene una especie de forma, pero la forma es una figura. Realmente no representa el universo. Cuando yo hablaba de vacíos, lo que quería decir era simplemente que hay lugares en el universo que están menos poblados de galaxias que otros. Es un universo ya como el que conocemos, pero con menos galaxias, nada más. Ahora, la luz tarda un tiempo en llegarnos y nosotros ese es el límite de lo que podemos ver, nada más. Pero eso no, el espacio no tiene límite. Buenas noches. Según he podido entender, en los modelos que ustedes hacen de la colisión de dos galaxias, interviene de una forma decisiva la ley de la gravedad. Mientras que, por otro lado, siempre se viene hablando de la energía oscura, que de alguna manera sería contraria, puesto que tendería a que los cuerpos celestes se separaran de entre ellos. Entonces, en este esquema que ahora usted nos presenta, ¿es más potente la ley de la gravedad que la energía oscura? Efectivamente, es que ahí lo que domina, el proceso que domina es la fuerza de la gravedad entre las dos galaxias. Todo depende de las escalas. El cúmulo local, el grupo local, es un grupo porque dentro de este grupo la fuerza dominante es la gravedad. Pero entre nuestro grupo y un grupo más distante, la expansión del universo existe y la gravedad no es suficiente para mantener los diferentes grupos con la misma distancia siempre. Y a distancias muy grandes la energía oscura domina, pero en escalas pequeñas la gravedad domina. Perdón. Hable fuerte, por favor. Escuchaba el otro día en
un documental de televisión, hablar de los multiversos y del falso espacio vacío. Y lo relacionaban con la densidad de la materia y de la energía, la masa oscura. Y en la medida en que se va disminuyendo la densidad del universo, del espacio, que se podrían provocar nuevos Big Bang y nuevos universos. ¿Hay algo por ahí de esto? ¿Ustedes hayan investigado o hayan visto algo de eso? Hay muy poco, porque en realidad tenemos límites de observación. Pero sí, especular es... Sí, estoy de acuerdo contigo. No hay mucho en eso, realmente no. Si hay energía oscura, si hay aceleración, que está bastante bien determinada, pero todavía hay sitio para equivocarnos. Pero si realmente es así, entonces no hay gran implosión. No hay. Bueno, primero gracias por tu magnífico ejemplo de la edad biológica de la Tierra, que quizás a los que no somos científicos como vosotros nos hagan plasmar un poco una idea más cercana y más humana del tiempo que está pasando. Pero bien, tú has citado como el Big Bang como el origen, digamos, positivo de tu escala de tiempos. Si pudiéramos hablar de un origen negativo, es decir, ¿qué pasó 0,1 milisegundos antes del Big Bang? ¿Cómo podríamos encadenar lo que pasó 0,1 milisegundos antes con esta expansión que va hacia adelante? Es decir, ¿es posible que el origen y el extremo se toquen en el final? Antes del Big Bang es imposible que nosotros obtengamos ninguna información. Con lo cual, cualquier teoría para explicar lo que pasaba antes del Big Bang jamás podrá ser corroborada. Por lo cual, decir cualquier cosa para mí sería especular sobre ese tema. Date cuenta que en este tiempo es cuando entra la filosofía e incluso otras materias humanas. Ya no es la astrofísica, ahí es donde encajan otras materias. Nosotros somos astrofísicos. Yo de metafísica no me ocupo. Sí, hola, buenas noches. Bueno, en toda esta cuestión de escalas de tan largo tiempo ha habido una cosa que me ha sorprendido mucho volviendo a la formación de la Luna, y es que aparentemente después del choque con la prototierra, la formación de la Luna tenía lugar en un tiempo extremadamente corto. Esto es por las simulaciones que se ha visto que es así, o hay algún otro tipo de indicio. Creo que simplemente por las simulaciones. No creo que haya ningún indicio observacional del periodo de formación desde el choque a la Luna. Sí. Primero, buenas noches y gracias. Buenas noches. Y luego vamos a ver la duda que tengo. Como completo inentendido del tema, pero yo tengo una imagen del universo en el que lo veo siempre en constante alejamiento, un lugar de otro, en constante expansión, y tengo una imagen de las galaxias, que creo que, según lo que he oído, en la que se van alejando las unas de las otras. Entonces, teniendo en cuenta que todo funciona por la ley de la gravedad, imagino, y lo que hablabas de las galaxias y de que la gravedad y la aceleración la hacía mantenerse estable de una forma medianamente estable, pienso yo que al alejarse unas de otras, realmente acabarían todas, me veo una imagen del universo en la que todas las galaxias acaban deformando, concentrándose en su núcleo y haciendo, digamos, Big Bang a pequeña escala. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es sacarme de mi error? No, es, en principio, si no hubiera ninguna fuerza que equilibra la fuerza de atracción, digamos, de la gravedad central, pasaría un poco, digamos, lo que tú estás diciendo. En el caso de las galaxias de disco, todas las estrellas están rotando y hay una fuerza que mantiene el disco estable y hace que no colapse todo. En el caso de las galaxias elípticas, es esta presión de la que estaba hablando, este movimiento de las estrellas, la que hace que se equilibre y no colapse todo. No sé si te queda claro. Bueno.
Buenas noches. Decía usted que la galaxia Andrómeda y la Vía Láctea chocarían. En el hipotético caso ese, o futuro caso, ¿quién engulliría a quién? Y segundo, en el hipotético caso de que viviésemos, ¿notaríamos alguna percepción nosotros? Pues en este caso, no es, como somos de unas masas más o menos, digamos, similares, no, una no engulliría a la otra, se engullirían mutuamente. Y posiblemente no notásemos apenas nada. Creo que en caso de que estuviese todo más o menos... El sistema solar probablemente simplemente cambiaría de posición, la velocidad del Sol probablemente también, pero nosotros, en realidad, las distancias entre las estrellas es enorme. Y, por ejemplo, que el hecho que nosotros que colisionemos con otra galaxia no significa que las estrellas vayan a empezar a chocar unas con otras. De hecho, este tipo de colisiones, digamos, las estrellas probablemente lo único que notan es un poco la distribución de masa general, pero no van a chocar individualmente unas estrellas con otras. Sí, el número de estrellas en el cielo se multiplicaría por 2. Tendríamos otro cielo, es verdad. Sí. Una pregunta muy breve. Para los que son aficionados a la astronomía, ¿cuáles de estos compañeros de la Vía Láctea nos recomendarían para poder observar a simple vista? Gracias. Andrómeda. ¿O alguno más? Si mudas a Australia, tienes las nubes. Las nubes de Magallanes son maravillosas desde el sur. Y el centro de la galaxia, por desgracia, está a menos 25 en declinación, con lo cual también está en el hemisferio sur y la galaxia es fantástica, ¿verdad? Claro. Yo... bueno, también, ¿no? El plano galáctico aquí también se ve bien, claro. Pero... sí. Si parece ser que la aplicación de la mecánica cuántica en el estudio de los agujeros negros, que parece ser que los agujeros negros no son tan oscuros, porque se produce fuga de material que puede superar la velocidad de la luz en regímenes de tiempo muy cortos, si esto realmente se comprueba, ¿no puede obligar a un replanteo de todas las condiciones de simulación sobre la evolución del universo? O sea, dicho de otra manera, la mecánica cuántica aplicada al estudio de la cosmología no puede llegar a crear situaciones de conflicto, por lo que hasta ahora se ha definido. La mecánica cuántica actúa a escalas muy pequeñas y el universo está dominado por la gravedad a escalas mucho más grandes. Todavía no hay una unión entre las dos escalas, pero la mecánica clásica, digamos, domina el universo a escalas cosmológicas, digamos. Sí. La radiación de Hawking que sale de los agujeros negros, con un agujero negro con la masa atómica, la masa de un átomo que puede existir, desaparecería rápidamente. Pero un agujero negro de masa de una estrella o de una galaxia, estos tiempos son infinitos y no cambia nada, absolutamente nada. Hola. Cuando usted ha hablado de las galaxias elípticas, que el movimiento estelar dentro de las galaxias es un movimiento caótico, realmente se me hace difícil imaginarlo, porque un movimiento caótico aumentaría el número de choques, haría que la órbita fuese más inestable y terminaría pues como terminó el sistema solar, siendo un disco y un plano. No tendría que terminar una cosa así, porque no es estable.
Bueno, en primer lugar he dicho que el movimiento es aleatorio, pero no es totalmente aleatorio. De hecho, en muchas galaxias espirales hay un cierto también movimiento de rotación. En cualquier caso, las colisiones, como he dicho, entre estrellas son bastante improbables, incluso dentro de una galaxia elíptica. Así que no hay esa transferencia de energía como para que al final todo termine colapsando en un disco. Pero pasó también en el sistema solar, que terminó siendo arrastrado. Pero las escalas, en el sistema solar, las escalas entre los objetos son mucho menores que las diferencias que hay de distancia entre las estrellas. La última, por favor. Hola, buenas tardes. Si sabemos que la edad del universo es aproximadamente de 15.000 millones de años, me parece, ¿qué pasará cuando nuestra tecnología permita construir telescopios que puedan ver esa distancia? ¿Es que vamos a ver el origen del universo? Los vemos, ya los vemos. Vemos el fondo cósmico de microondas. Es decir, vemos la radiación, que es una reliquia de la explosión inicial. Eso ya se ve, es el mapa que hay de A3 Kelvin de microondas. O sea, somos capaces de ver ya las estructuras primordiales que dieron origen a las galaxias y a nuestra galaxia. ¿Tienes algo que añadir? Correcto. Hay cosas más que se pueden decir, pero esa es la respuesta perfecta. Si quieres decir algo más. Bueno, pues gracias una noche más por asistir a estas conferencias. Gracias, Isabel, por haber aceptado nuestra invitación a venir.